El Papa Francisco dijo una vez en una entrevista: «En mi juventud, trabajé en lugares oscuros. Allí vi el verdadero rostro de la humanidad». Entonces, ¿cuáles eran esos lugares oscuros? ¿Y cómo lo que vio allí lo convirtió en Papa? Jorge Mario Bergoglio no siempre fue el Papa Francisco. No siempre fue un sacerdote respetado. No siempre fue un hombre de Dios. Hubo un tiempo cuando era solo un joven de 19 años en Buenos Aires, buscando trabajo para pagar sus estudios. Y el trabajo que encontró lo llevó a un mundo que la mayoría de los sacerdotes nunca conocerían. Un mundo de música tango, alcohol, humo de cigarrillos y pecado. Un mundo donde la noche nunca terminaba y las almas se perdían. Pero en ese mundo oscuro, Jorge aprendió algo que ningún seminario podría enseñarle. Aprendió sobre la naturaleza humana. Aprendió sobre la misericordia. Y aprendió por qué Dios ama incluso a los más perdidos. El año era 1955. Jorge Mario Bergoglio tenía 19 años. Su familia no era rica. Su padre era un contador inmigrante italiano. Su madre una ama de casa. Tenían suficiente para vivir, pero no para lujos. Jorge había decidido estudiar química en la universidad, pero los estudios costaban dinero. Y si quería ayudar a su familia y pagar sus libros, necesitaba trabajar. Así que un día, Jorge salió a buscar empleo. Caminó por las calles de Buenos Aires, preguntando en tiendas, oficinas, fábricas. Pero nadie estaba contratando a un estudiante universitario sin experiencia, hasta que llegó a un barrio diferente. Un barrio donde las luces de neón comenzaban a brillar cuando el sol se ponía, donde la música salía de puertas entornadas, donde hombres con trajes caros entraban y salían de establecimientos con nombres discretos. Jorge vio un letrero: «Se busca ayudante». No era un trabajo glamoroso, era un club nocturno, y necesitaban a alguien que controlara la puerta, que limpiara, que hiciera los trabajos que nadie más quería hacer. Jorge necesitaba el dinero, así que aceptó. El trabajo comenzaba a las 8 de la noche y terminaba a las 4 de la mañana. Jorge tenía que llegar cuando el club abría y quedarse hasta que el último cliente se iba. Su trabajo era múltiple. A veces estaba en la puerta, verificando que los clientes no causaran problemas. A veces limpiaba las mesas después de que los clientes se iban. A veces ayudaba en la cocina. A veces, cuando había peleas, tenía que intervenir. No era el trabajo que su madre hubiera querido para él. De hecho, Jorge nunca le dijo exactamente dónde trabajaba. Solo decía: «Trabajo de noche en el centro». Pero para Jorge, ese trabajo fue una educación que ninguna universidad podría darle. En ese club nocturno, Jorge vio cosas que lo marcaron para siempre. Vio a hombres ricos que trataban a las bailarinas como objetos. Vio a mujeres que vendían sus cuerpos porque no tenían otra opción. Vio a borrachos que lloraban por amores perdidos. Vio a apostadores que perdían el sueldo de un mes en una noche. Pero también vio algo más. Vio humanidad. Vio a un hombre que, borracho y solo, le confesó que acababa de perder a su esposa por cáncer. Vio a una bailarina que usaba su dinero para enviar a su hijo a la escuela. Vio a un mesero que compartía su comida con un hombre sin hogar afuera del club. Jorge aprendió que el pecado y la santidad podían coexistir en el mismo lugar, que las personas en los lugares oscuros no eran monstruos, eran humanos, heridos, perdidos, buscando algo que no podían nombrar. Y Jorge comenzó a preguntarse: ¿dónde estaba la iglesia para estas personas? ¿Por qué la iglesia permanecía en sus edificios hermosos mientras estas almas sufrían en la oscuridad? Una noche, algo sucedió que cambiaría la vida de Jorge para siempre.
Era cerca de las 3 de la mañana. El club estaba casi vacío. Solo quedaban unos pocos clientes rezagados. Jorge estaba limpiando las mesas cuando vio a un hombre sentado solo en un rincón. El hombre no bebía. No hablaba con nadie. Solo estaba allí, mirando al vacío. Jorge se acercó. «¿Está bien, señor?» El hombre lo miró. Tenía lágrimas en los ojos. «Estoy perdido», dijo. «Completamente perdido. No sé quién soy. No sé qué estoy haciendo con mi vida». Jorge se sentó junto a él. No dijo nada al principio. Solo escuchó. El hombre comenzó a hablar. Habló de su vida, sus errores, sus arrepentimientos. Habló durante casi una hora. Y Jorge solo escuchó. Cuando el hombre terminó, miró a Jorge. «Gracias», dijo. «Hace años que nadie me escucha así». Jorge le puso una mano en el hombro. «No está perdido», dijo. «Dios lo ve. Dios lo conoce. Y Dios lo ama». No supo de dónde vinieron esas palabras, pero las dijo. Y vio cómo los ojos del hombre cambiaban. Esa noche, Jorge caminó a casa bajo las estrellas de Buenos Aires. Y por primera vez sintió algo. Un llamado. Una voz que no venía de afuera, sino de adentro. Tal vez no iba a ser químico. Tal vez su camino era diferente. Pocas semanas después de ese encuentro, algo más sucedió. Era el 21 de septiembre de 1953, el día de la primavera en Argentina. Jorge iba camino a una celebración con amigos, pero algo lo hizo detenerse frente a una iglesia. Entró. La iglesia estaba vacía, excepto por un sacerdote en el confesionario. Jorge no había planeado confesarse, pero se encontró caminando hacia el confesionario. Se arrodilló y comenzó a hablar. No sabía qué decir, pero las palabras salieron. Habló de sus dudas, sus miedos, sus preguntas sobre la vida. Y cuando terminó, el sacerdote le dijo algo que Jorge nunca olvidaría. «Dios te está llamando. Él te quiere para algo grande». Jorge salió de esa iglesia transformado. Las celebraciones de primavera ya no importaban. Algo había cambiado en su interior. Unas semanas después, Jorge renunció a su trabajo en el club nocturno y se inscribió en el seminario. Durante décadas, Jorge Mario Bergoglio nunca habló públicamente de su trabajo en el club nocturno. Cuando se convirtió en sacerdote, no lo mencionó. Cuando se convirtió en obispo, lo mantuvo en silencio. Cuando se convirtió en cardenal, seguía siendo un secreto. ¿Por qué? Porque sabía que algunos lo juzgarían. Algunos dirían que un lugar así no era apropiado para un futuro papa. Algunos cuestionarían su moralidad. Pero para Jorge, esa experiencia no era algo de qué avergonzarse. Era algo que lo había formado. No fue hasta después de convertirse en papa que Francisco finalmente habló de esta parte de su vida. En una entrevista en 2016, un periodista le preguntó sobre su juventud. Y Francisco, con una sonrisa, dijo: «Trabajé en muchos lugares cuando era joven, incluso en lugares que algunos considerarían no apropiados para un futuro sacerdote». Cuando se le presionó para dar detalles, Francisco dijo: «Trabajé en un lugar nocturno. No como músico o bailarín», se rió. «Trabajé en la puerta y haciendo limpieza, y allí aprendí más sobre la misericordia de Dios que en muchos sermones». El mundo católico se sorprendió. El Papa había trabajado en un club nocturno. Pero para quienes conocían a Francisco, esto tenía perfecto sentido, porque explicaba todo sobre él. Esa experiencia en el club nocturno explica por qué el Papa Francisco es diferente a todos los papas anteriores. Explica por qué sale del Vaticano para visitar a prostitutas y adictos, porque los conoció en sus días de juventud. Explica por qué no juzga a las personas por sus pecados, porque vio que el pecado y la humanidad están entrelazados. Explica por qué dice que la Iglesia debe salir a las calles.
porque él estuvo en esas calles, trabajó en esos lugares oscuros y vio que Dios estaba allí también. Explica por qué habla tanto sobre la misericordia, porque aprendió que todos necesitan misericordia, los ricos y los pobres, los santos y los pecadores. El Papa Francisco tiene una frase que dice a menudo: prefiero una iglesia accidentada, herida y sucia por salir a las calles, que una iglesia enferma por el encierro. Esas palabras vienen de su experiencia, de esas noches en Buenos Aires, de ver a personas rechazadas por la sociedad, pero amadas por Dios. Francisco cree que la iglesia no debe esperar a que las personas vengan a ella. La iglesia debe ir a donde están las personas, incluso si es en los bares, incluso si es en los clubs nocturnos, incluso si es en los lugares que la sociedad considera impuros. Porque Jesús no se quedó en el templo. Jesús fue a comer con prostitutas y recaudadores de impuestos. Jesús tocó a los leprosos. Jesús habló con los pecadores. Y Jorge Mario Bergoglio aprendió eso no en un libro de teología, sino en un club nocturno en Buenos Aires. Hoy, cuando el Papa Francisco habla con marginados y rechazados, cuando abraza a personas con SIDA, cuando lava los pies de prisioneros, cuando invita a personas sin hogar a comer en el Vaticano, está viviendo lo que aprendió en esas noches oscuras de su juventud. Aprendió que no hay personas desechables. Aprendió que Dios puede encontrarse en cualquier lugar. Aprendió que la misericordia no tiene límites. Y aprendió que a veces los lugares oscuros son donde la luz de Dios brilla más fuerte. El Papa Francisco nunca se avergüenza de su pasado, porque ese pasado lo hizo quien es. Ese joven que trabajaba en un club nocturno, que veía el lado oscuro de la humanidad, que escuchaba las confesiones de borrachos y bailarinas, ese joven se convirtió en el Papa que el mundo necesitaba. Un Papa que entiende. Un Papa que no juzga. Un Papa que sabe que todos somos pecadores buscando gracia. Y tal vez ese es el mensaje más poderoso de todos. No importa dónde hayas estado. No importa qué hayas hecho. No importa qué tan oscuro sea tu pasado. Dios te puede usar. Dios te puede transformar. Dios te puede hacer santo. Incluso si trabajaste en un club nocturno. Jorge Mario Bergoglio trabajó en lugares oscuros, pero encontró la luz allí. Y esa luz lo llevó a convertirse en el Papa Francisco. Su historia nos recuerda que Dios no nos llama porque somos perfectos, nos llama porque somos humanos. Y a veces, nuestras experiencias más oscuras nos preparan para nuestra misión más brillante.